que pajas tienen que ser las únicas las sexuales, no mentales. Correcto. Vamos con el gran mito, el de el tamaño importa. Yo he leído que no. ¿Qué me cuentas tú? ¿Y por qué? La pregunta es, ¿importa para qué? O sea, si Bueno, es ¿para qué? O sea, porque una vagina, por ejemplo, en una chica occidental puede tener una elasticidad hasta de 18 centímetros, entre 16 y 18. Entonces, una vagina es como un guante, se adapta exactamente al pene que tiene, porque lo habitual es que mida entre 4 y 6 centímetros. Si tú tienes un pene de 24 centímetros, a mí me molesta, voy a tener que poner un tope. Entonces, ¿para qué la quiero grande? No tiene sentido. En cambio, por ejemplo, un chico negro, pues tiene un tamaño habitualmente más grande, pues que las vaginas de las chicas también están adaptadas y son más grandes. Entonces, todo va a depender. Los chicos asiáticos la tienen más pequeña, pero es que es una parte evolutiva, es una parte genética. Eso no quita que para alguien pueda conseguir tenerla. Entonces, joder, hay gente que necesita tenerla muy grande, pero como sea para sexo anal, no vas a pedir un chico que habitualmente la tenga muy grande. Prefieres que sea algo más pequeñita porque justamente el roce está. La parte que es sensitiva en la zona de la vagina es el tercio externo y luego una parte muy dentro, que es el punto G, que es donde es sensible. El resto, los 2 tercios internos, son insensibles. Entonces tú no necesitas que tenga 15 centímetros. Porque no. siento que está lleno, pero es que no tienes nada más. Pero todavía sigue habiendo ese tipo de mito porque nos interesa. Tú en la boca no quieres que tenga, yo qué sé, 20 centímetros, porque de repente te hace casi una endoscopia, ¿no? O sea, te atragantas y no va a poder conseguir hacer. Entonces, depende de para qué. O sea, el tamaño, yo creo, cuando la gente dice, es que yo la tengo pequeña, entonces no va a poder disfrutar. Lo que eres es poco creativo. O sea, no va a tener el disfrute más porque sea más grande o más pequeña ni porque tenga una fórmula y otra. Tendrás que saber qué cartas son las que tienes, con qué juegas y entonces jugar tu mejor partida. O sea, hay gente que mide unos 60 y hace unos mates que te la hostia, hay gente que mide 2 metros y que no salta. Pues con el pene sucede exactamente lo mismo. O sea, a mí dame un buen jugador, no una altura. O sea que, pero yo sigo pensando, no sé, que las mujeres sí que tienen, o sea, a la hora de ver el pene, sí que como que les gusta que sea más grande, ¿no? O tú qué piensas que no, que es algo psicológico a lo mejor, o no sé, cultural. Porque te estoy diciendo, no hay educación sexual. Todavía muchas mujeres creen que solo se pueden correr con la vagina, cuando solo se va a correr habitualmente un tercio o un cuarta parte de lo que sucede. Entonces, bueno, pues igual que dicen, pues yo no me masturbo porque para eso tengo un tío. Es que hay mucho desconocimiento en el tema del sexo, mucho, mucho, mucho desconocimiento. Y entonces juegan a aprender los desconocimientos de lo que hay. Entonces, no sé. Esto me lleva a una pregunta que creo que es muy frecuente, ¿no? Lo de que la dificultad de llegar al orgasmo por muchas mujeres. Ujú. Por qué se da esto que hay mujeres que... Porque creo que es psicológico, ¿no? O porque tú dices que no hay No, porque no se conocen, orgasmo. nunca se han tocado y de hecho a veces esperan que el hombre tenga magia cuando son parejas heterosexuales, pero si ellas nunca se han tocado, nunca han investigado, no conocen cómo funciona su clítoris, nunca han experimentado cuál es su vagina, su ano y demás, pues es difícil enseñarle al otro. O sea, ¿tú cómo vas a enseñar una destreza al otro algo que tú no sabes? Entonces, el orgasmo es algo que se entrena. Entonces, tú no necesitas a alguien que te enseñe, sino algo que tú entrenes. Y esto es distinto. O sea, tú puedes decirme, mira, es que yo cojo la lengua y hago así, así, me estás enseñando, perfecto. Pero si yo no entreno, por mucho que yo te vea cómo mueves la lengua, no va a haber ningún tipo de cambio. Es como si yo veo a Michael Jordan matando. Pues yo, por mucho que le vea matar a Michael Jordan y conseguir hacer una canasta, como yo no salte y no entrene, no voy a poder llegar a hacer nunca un mate. Entonces, esto sucede lo mismo. Entonces, hay muchas mujeres que les han contado todavía muchos repudios de eso solo lo hacen las putas, una chica normal no tendría que conseguir hacerlo, vas a conseguir hacerte una ninfómana, o sea, es que hay mogollón de creencias, las chicas normales no lo hacen, o sea, han puesto tantos tabús que, yo qué sé, el mejor momento para tener relaciones sexuales es cuando tienes la regla, pero muy poquitas chicas tienen relaciones sexuales cuando tienen la regla, porque nos viene todavía una tradición del siglo XV que pensaban que cuando tenían la regla Satán les había conseguido invocar y eran brujas. Entonces, pero todo esto del siglo XV, Antonio. O sea, es que Sí, ya, sí. ya han pasado temporadas, ¿no? O sea, que estamos en el siglo XXI. Y siguen sin probar porque dicen, ay, qué asco, es que esto es sangre, no sé qué, pero si es simplemente descamación de tu mucosa uterina, que es lo que serviría de alimentación para tu hijo en el caso en que tuvieras quedado embarazada. Entonces, es simplemente sangre, pero si tú de repente sangras de la nariz, no tienes ningún problema y de repente te tapas la nariz y ya está. Y para poder tener una relación coital, si tienes la regla, puedes utilizar una esponja vaginal, tampoco pasa nada porque es tu mejor momento y encuentro. Y si te manchas, pues como las chicas nos manchamos cuando nos baja la regla, ¿qué hacemos? Ducharnos, nos duchamos, nos quitamos la sangre que se queda coagulada y ya está. Pues si tú tienes una relación con un chico que es estable, pues puedes hacer lo mismo. Si no es estable, evidentemente siempre un preservativo. Entonces, cuando una chica tiene problemas para llegar al orgasmo, o sea, lo primero es que lo intente ella, ¿no? Y que entrene ella. Siempre. De Vale, hecho,
Yo creo que no suele haber hombres, bueno, hay muchos hombres inexpertos, pero no es porque un hombre sea inexperto que tú no consigas. Porque si la chica sabe conocer perfectamente su cuerpo, lo que va a enseñar es enseñarle cómo lo necesita ella para que entrene sus habilidades. Entonces, cuando alguien no se entera, nunca suele ser culpa del otro. Nada en la vida. La responsabilidad siempre es tuya. Entonces, no se lo has dicho, no le has contado, no lo has enseñado, no te has explorado. Es una cuestión más tuya. Vale.